¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Kamala Harris presenta su plan económico para Estados Unidos, mientras que Donald Trump sigue enfrentando críticas, esto por visitar un cementerio de veteranos de guerra. Miles de israelíes han tomado las calles de varias ciudades en protesta contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y contra su plan para rescatar rehenes de Gaza. El gobierno de Nicolás Maduro lanza órdenes de aprehensión contra el opositor Edmundo González, ex candidato presidencial. En Alemania avanza un partido de ultraderecha en las urnas. Esto no se veía en ese país desde la Alemania nazi. Y para hablar esta noche de la Asamblea General de las Naciones Unidas que arranca este próximo lunes, me acompaña el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Quédate conmigo la próxima media hora. Esto es Foro Global. Comenzamos. Comenzamos ahora sí con los temas de la noche. La candidata presidencial demócrata Kamala Harris presentó su plan económico para Estados Unidos, prometiendo alivios fiscales para las clases medias y más impuestos para la gente más millonaria. Esto mientras las encuestas más recientes la muestran mucho más competitiva en estados clave y mientras que Donald Trump, el candidato republicano, todavía sigue enfrentando críticas, ahora por su visita a un cementerio de veteranos militares. Y también Trump sigue con varios problemas en las cortes. Desde Washington, el reporte es del corresponsal Ariel Muzazos. A 2 días del primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, que tendrá lugar en Filadelfia, la carrera electoral entre ambos ha alcanzado una posición de aparente estabilidad y se muestra muy reñida. Harris ha consolidado una ventaja en las encuestas de poco más de 3 puntos porcentuales en promedio sobre Trump, pero no parece ampliarla. Los números recientes muestran que en agosto su campaña recaudó $300 millones, solo 10 millones por debajo de lo recaudado en julio, que estableció un récord histórico. La propuesta que la candidata demócrata presentó el miércoles y que se agrega a su plan económico ha llamado la atención. Harris buscará incrementar la deducción de impuestos para pequeños negocios que están arrancando y quitar impedimentos para la formación y crecimiento de pequeñas empresas. También propone elevar los impuestos a las ganancias de capital, incrementar el impuesto corporativo y en general los impuestos a los más ricos, dar apoyos para comprar vivienda, aumentar el crédito fiscal por cada menor de edad, reducir los costos de atención de salud y quitar impuestos a las propinas. My plan will help existing small businesses grow. We will provide low and no interest loans to small businesses that want to expand. And we will, and this is very important, cut the red tape that can make starting and growing a small business more difficult than it needs to be. So I want to see 25 million new small business applications by the end of my first term. And to help achieve this, we will lower the cost of starting a new business. Donald Trump, por otro lado, sigue lidiando con cuestiones legales que esta semana se renovaron al ser imputado con cargos reformulados en Washington, D.C. por la insurrección del 6 de enero y sus intentos para cambiar los resultados electorales, así como un escándalo generado tras su visita al Cementerio Nacional de Arlington, en donde se tomó una fotografía con los familiares de soldados caídos durante la desocupación de Afganistán, que lo invitaron a visitar los sepulcros, y lo hizo levantando el dedo y sonriendo, mientras estaba junto a dichas tumbas. Además, miembros de su equipo tomaron fotografías y video en una sección especial del cementerio para víctimas recientes, en la que ello está prohibido, y luego la campaña de Trump las publicó y usó políticamente, en violación de más normas al respecto, lo que ha causado amplia indignación. El debate de este martes parece ser la oportunidad más clara para que Trump intente relanzar su emproblemada campaña y Harris busque fortalecer y ampliar su ventaja hacia las elecciones que están a menos de 2 meses de distancia. Está por verse quién logra aprovecharlo más y si no hay algo inesperado que dé, otra vez, un vuelco a esta campaña inédita en donde las sorpresas se han vuelto ocurrencias normales. En Estados Unidos, Ariel Muzazos, Noticias NM+. En otros asuntos, en Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta una huelga general, marchas con miles de personas en las calles de varias ciudades y también presión por parte del presidente Biden, esto por no lograr un acuerdo para la liberación de rehenes israelíes en Gaza. Además de la presión internacional por los excesos del ejército israelí y por sus violaciones al derecho internacional humanitario en territorios palestinos, Netanyahu tiene ahora una crisis abierta por todos los frentes.
La información es de mi compañero Emanuel Rosales. יחד עם כל אזרחי ישראל, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי מהרצח הנורא בדם קר של 6 מחטופינו. La muerte de 6 rehenes cuyos cuerpos fueron recuperados el fin de semana en un túnel en el sur de la Franja de Gaza conmocionó a Israel, pero también provocó una ola de indignación y protestas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Tenían entre 23 y 40 años. Los 6 fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre, 4 de ellos en el Festival de Música Electrónica Nova, y de acuerdo con las autoridades israelíes, fueron ejecutados entre 48 y 72 horas antes de que el ejército encontrara sus cuerpos en un túnel. ראינו את האכזריות הבלתי נתפסת של רוצחי החמאס ב-7 באוקטובר, וראינו אותה שוב במנהרות מתחת לרפיח. Aunque no son los primeros rehenes que mueren en Gaza, la juventud de los 6 parece haber disparado la indignación de miles de personas que salieron a las calles a protestar contra Benjamín Netanyahu, al que acusan de obstaculizar un acuerdo de alto al fuego. A las protestas se sumó una huelga general convocada por el Histadrut, la mayor central sindical de Israel, que aunque tuvo un alcance limitado, provocó afectaciones en carreteras, servicios públicos y aeropuertos. 327 ימים היא הייתה שם, בעזה, בשבי. היו 327 הזדמנויות להחזיר אותה, וכל אחת ואחת מהן פוספסה. Desde hace ya varios meses, Israel y Hamás mantienen negociaciones impulsadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos como mediadores, pero no han registrado avances y ambos bandos se acusan de rechazar las propuestas. בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת משא ומתן אינטנסיבי מול המתווכות, במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש, הוא רצח 6 מחטופינו. מי שרוצח חטופים, לא רוצה עסקה. Una de las razones que ha provocado el fracaso de las negociaciones es la decisión de Benjamín Netanyahu de mantener el control del llamado Corredor de Filadelfia, que separa a Gaza y Egipto, algo que el grupo islamista Hamás se niega a aceptar, porque implica la presencia de tropas israelíes en territorio palestino. We know today that the decision not to take the deal killed Carmel. El corredor fue creado en 1979 y estuvo bajo control de Israel hasta el año 2005, cuando el ejército se retiró de Gaza. Se trata de una zona estratégica al ser el único punto que une a Gaza con un territorio que no es Israel, y donde se encuentra el cruce de Rafah, vital para la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, también es un punto que permite a Hamás el contrabando de armas, y Netanyahu consideró que los túneles construidos en la zona permitieron al grupo islamista armarse para realizar el ataque del 7 de octubre. ציר פילדלפי. זהו צינור החמצן וההתחמשות של החמאס. La exigencia de Netanyahu de mantener el control del corredor de Filadelfia y la advertencia de Hamás acerca de que si no se cumple con el plan propuesto por Joe Biden, los rehenes seguirán muriendo, parecen alejar las posibilidades de una tregua. Emanuel Rosales, Noticias NM+. En otros temas, el régimen de Nicolás Maduro endurece la persecución a sus opositores. Esta semana, un tribunal especializado en antiterrorismo lanzó una orden de aprehensión contra Edmundo González. ¿Quién es Edmundo González? El ex candidato presidencial opositor, quien está acusado de usurpación de funciones, conspiración y sabotaje. El gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por esta medida y decomisó un avión de Maduro. La información es de mi compañera Ana María Islas. La oposición en Venezuela está cercada, con sus esperanzas puestas en que una combinación perfecta entre presión interna e internacional ayuden a destrabar la crisis política y democrática que se ha prolongado ya desde hace más de un mes. Y es que mientras el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia dan como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro sin que se hayan publicado las actas de votación, los resultados mostrados por la oposición muestran una clara victoria de Edmundo González Urrutia. Pero fue justo la difusión de esas actas lo que derivó en que la justicia, afín al oficialismo, haya apretado el puño y emitido una orden de arresto contra el opositor. Se le cita una y otra vez y no viene. Entonces, la orden de aprehensión está vigente, debe asistir, debe comparecer.
debe presentar sus alegatos. Edmundo González Urrutia no cuenta con garantías constitucionales suficientes para acudir al Ministerio Público. De hecho, Edmundo González Urrutia, hoy el fiscal general de la República, ya prácticamente lo condenó de hechos sobre el cual él no tiene responsabilidad alguna. 9 países latinoamericanos, la OEA y la Unión Europea manifestaron su rechazo a la orden de aprehensión contra González Urrutia. Sin embargo, en tanto el régimen ha dejado claro que no quitará el dedo del renglón en torno a la orden de detención de González Urrutia, al momento no ha ido más lejos, pues ejecutar la detención podría significarle un duro golpe a escala internacional que consolide la imagen del gobierno de Maduro como un régimen autoritario y dictatorial. En medio de esa presión local, Estados Unidos anunció el decomiso de un avión de uso presidencial a Maduro, a quien en al menos 12 años Washington le ha decomisado millones de dólares entre inmuebles y cuentas bancarias. Pero el presidente Maduro parece no inmutarse, al menos no ante el pueblo venezolano, a quien un día después del decomiso anunció que los festejos navideños se iban a adelantar para octubre. Lo hizo en su programa Con Maduro Más, que emite la televisión estatal. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. La estrategia de adelantar la Navidad se da en un contexto en que la represión del régimen a la oleada de protestas callejeras ha dejado al menos 27 muertes, 192 heridos y más de 2.400 detenciones, un centenar de adolescentes entre ellos. En tanto la crisis democrática en el país se prolongue, se vislumbra que más venezolanos busquen dejar su país. En la última semana, organismos no gubernamentales han informado sobre el aumento del flujo de ciudadanos venezolanos cruzando vía Colombia o Brasil, en su mayoría jóvenes, de entre 16 y 18 años, que piden la protección internacional. Ana María Islas, Noticias NM+. De Venezuela vamos a Alemania porque allá la ultraderecha avanzó electoralmente en comicios locales. Y esto es normal en las democracias, algunos partidos ganan y otros pierden elecciones, pero no ocurría, y es histórico por ello, porque no ocurría que la ultraderecha ganara elecciones, esto desde el fin de la Alemania nazi, 1945. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania ganó 1/3 de los votos en el estado oriental de Turingia. Y aunque esto no representa una amenaza para el gobierno federal, es decir, para el gobierno del canciller Scholz, sí desata las alertas de que hay un descontento antisistema con agendas antiderechos. La información es de mi compañero Valentín Cataldo. La victoria de la ultraderecha en el este de Alemania, encabezada por el partido Alternativa para Alemania, conocido como AfD, representa un hecho histórico en la política alemana. En el estado de Turingia, el partido obtuvo cerca de 1/3 de los votos, superando incluso a la conservadora CDU y posicionándose por delante de los partidos que gobiernan actualmente a nivel federal. Esta elección marca la primera vez que un partido de extrema derecha logra tal éxito en una elección estatal desde la Segunda Guerra Mundial. En el estado vecino de Sajonia, la AfD quedó en segundo lugar. Tras ello, el canciller Olaf Scholz calificó los resultados como amargos y advirtió que la AfD está dañando a Alemania al dividir a la sociedad y al afectar la reputación del país. Also ich denke mal, die Erwartung, was wir hatten, das ist gekommen. Es ist traurig, aber wahr. Weniger gut. Björn Höcke, el controvertido líder de la AfD en Turingia, celebró el resultado como una victoria histórica, aunque no logró un mandato directo para el Parlamento. A pesar de las controversias que rodean a Höcke, incluido su vínculo con lemas nazis, el partido ha captado el apoyo de sectores significativos de la población, especialmente entre los votantes jóvenes motivados por temas como la inmigración y el asilo. La cuestión migratoria, particularmente el tema de los refugiados, fue un factor determinante en la decisión de muchos votantes. La AfD ha aprovechado incidentes recientes como un ataque en Solingen perpetrado por un sirio para reforzar su postura en contra de las políticas migratorias actuales. A pesar de su avance, la AfD enfrenta limitaciones significativas para formar gobierno, ya que sin el apoyo de otros partidos no puede asegurar una mayoría. En Turingia, la AfD consiguió 32 de los 88 escaños del Parlamento.
mientras que la CDU obtuvo 23. Sin embargo, esta cifra le otorga a la AfD un poder de bloqueo en decisiones clave que requieren una mayoría de 2/3. Valentín Cataldo, Noticias NM. Momento de la pausa, pero al regresar converso con el embajador y académico Miguel Ruiz Cabañas. Vamos a hablar sobre el arranque de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya volvemos, esto es Foro Global. Estamos de regreso en Foro Global, gracias por continuar con nosotros. Y esta noche me acompaña vía remota el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Él ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores de México, ha sido embajador de México en Italia, ha trabajado en la misión de México en Naciones Unidas, un peso pesado de la diplomacia mexicana. Y vamos a platicar sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas que arranca este próximo septiembre. También, por cierto, es profesor en el TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, querido embajador? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Genaro. Gusto saludarte. Oye, leí a tu auditorio. Al contrario, leí con mucha atención tu texto sobre la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. Empieza le inaugura el próximo lunes 10 de septiembre. Empezarán los trabajos de esta Asamblea General, que por cierto, siempre que se hace cada septiembre en Nueva York se vuelve un caos. Los neoyorquinos no están tan contentos con esto, pero es el cónclave más importante para la diplomacia global. Así es, mira, cada año la Asamblea General se celebra en septiembre, y más o menos va hasta diciembre. Siempre hay temas que se cuelgan a lo largo del año, pero formalmente se clausura el periodo de sesiones anterior y se inaugura el tercer martes de septiembre de cada año. La 79 Asamblea es la que corresponde a este año, y ahí pues van todos los asuntos que se ven a lo largo de las docenas de comités y reuniones que se celebran. Se van canalizando sus informes al Consejo Económico y Social, otros consejos, y de ahí llegan a la Asamblea General. Entonces, pues diríamos, el temario ya está muy definido, son todos los informes de todos esos comités, programas, organismos. La Asamblea trabaja en 6 comisiones: de Comisión de Asuntos de Seguridad, Asuntos Económicos, Asuntos Sociales, Asuntos Políticos, Asuntos Financieros y Asuntos Jurídicos. Y entonces, ahora lo importante es la primera semana, porque se celebra el diálogo, es lo que le llaman la semana de alto nivel. Es cuando llegan todos los jefes de Estado y jefes de gobierno, que además de participar en el debate general, pues tienen muchas reuniones entre ellos, bilaterales o de pequeños grupos, y pues sí, se vuelve la semana multilateral por excelencia. Así es, y es una semana en donde México participará. Creo que irá la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en representación del gobierno mexicano, con un ambiente, diría yo, globalmente difícil, complicado. Es un momento en el cual, lo mencionas en tu texto, hay una guerra en el Medio Oriente, hay una guerra en Sudán, hay una elección muy convulsa en Estados Unidos, hay conflictos, digamos, entre las potencias todavía, una enemistad cada vez más abierta entre Estados Unidos y Rusia con China. En fin, bajo este contexto, ¿dónde se ubica México, digamos, en esta asamblea? ¿Cómo la ves? Mira, pues México ya en efecto va a ir la canciller Alicia Bárcena, y ya es un gobierno pues que termina en este mes, en unos días más. Entonces yo creo que ella va a ser muy activa en los temas que ha, digamos, distinguido a la actual administración. Ha sido muy activa en todo lo que son los temas de cambio climático, los temas de protección de diversidad, digamos, desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible. Y la semana de alto nivel tiene como característica de este año la celebración de la así llamada Cumbre del Futuro. En 2021, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso lo que él llamó una agenda común, es decir, todos los temas en los que, según él, los países pues deberían de coincidir, ya sea temas de seguridad, temas económicos, etcétera. Entonces, y concluir con esta Cumbre del Futuro, porque básicamente el llamado que está haciendo Antonio Guterres es: dejemos de pensar en la política local de este año o de este mes,
por favor piensen en la próxima generación. ¿Qué clase de mundo le vamos a entregar a la próxima generación? Se van a aprobar 3 documentos: el Pacto del Futuro, que tiene 60 objetivos muy específicos, una declaración sobre, yo diría, no es una declaración de amor, pero sí es de compromiso intergeneracional de la generación actual con las futuras generaciones, y un principio, se llama el Pacto Digital, que es tratar de darle algún tipo de gobernanza internacional al mundo digital, que es la gran pues el sello de nuestra época, e incluso cómo empezar a darle gobernanza internacional a la inteligencia artificial. Creo que este es el tema más importante. Sin duda es un tema fundamental para México y pues para todos los países. Sin duda, y leía justo sobre esta cumbre del futuro, que de cierta manera revisará también en dónde estamos. Primero, dónde se quedaron los objetivos de desarrollo del milenio, que son los de Kofi Annan, luego los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, que me parece que no vamos tan bien a nivel global, ¿no? Que sí hay un retraso, un rezago en muchos países que todavía no han cumplido con estas metas, y que incluso ya muchos hablan, sobre todo en el tema del cambio climático, de que estamos prácticamente ya en una situación crítica, que si no se cumplen con estos objetivos, prácticamente habrá un calentamiento de la Tierra irreversible. ¿Ves esperanza, digamos, con este esfuerzo de la cumbre del futuro, de poder literal sacar el garrote y la zanahoria para que los gobiernos globales puedan realmente cumplir con sus compromisos? Mira, yo creo que es un llamado importante. Se calcula que van a ir más de 150 jefes de Estado, de gobierno, docenas de cancilleres, ministros de otras carteras, etcétera. Sí es un llamado enérgico, importante. Yo creo que los documentos se van a aprobar tal como están, pero los países muchas veces prometen cosas en Naciones Unidas y hay veces que hay que decirlo, no las cumplen. Los objetivos de desarrollo sostenible, como tú lo dices, el mundo va muy atrasado en su cumplimiento, así el mundo como un todo. América Latina va atrasada, México va atrasado. Al paso que vamos, ningún país, ni los nórdicos, que siempre son pues los primeros del salón, los primeros de la clase, los van a cumplir hacia 2030. Lo importante es mantener digamos, la atención de todos los gobiernos y los organismos internacionales en que se cumplan y que se avance. La pandemia, pues obviamente le vino muy mal al mundo, porque después de la pandemia vino la crisis económica en muchísimos países. Hay muchos países en desarrollo que no tienen recursos para promover el desarrollo sostenible, los ODS en sus países. Entonces hay el problema que tú mencionas del cambio climático. Pero yo creo que es a través de este tipo de cónclaves internacionales como se mantiene la presión internacional, porque despierta mucho la sociedad civil, despierta al sector privado, otros sectores toman conciencia de lo que está ocurriendo y eso pues siempre es un factor de esperanza de que se va a avanzar. No es todavía temprano para decir ya no se lograron los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, no se lograron el 100%, quizá ni al 80% o al 60%, pero algún avance habrá hacia 2030. Y yo te adelanto desde ahora, Genaro, seguramente cuando nos acerquemos hacia 2030, la decisión va a ser extender los objetivos de desarrollo sostenible por otros 15 o 20 años, porque es lo único sensible que se puede hacer. Otra decisión sería simplemente equivocar el camino. Hay que seguir adelante. De acuerdo. Y estos objetivos incluyen también, por cierto, erradicar la pandemia de VIH, educación, entre otros temas, ¿no? Y en efecto sí hay un rezago entre varios países. Ahora, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo de qué observar en esta 79 Asamblea? Evidentemente hay mucha expectativa por tal vez una participación final del presidente Joe Biden en ella, pero también hay figuras, digamos, de la sociedad civil que de repente son invitadas como observadoras. Hay diálogo también de sociedad civil en esas asambleas, en esa asamblea. ¿Hay algún personaje que digas, miren, hay que voltear a ver? No sé si Greta Thunberg estará por allá, ahorita está en prisión, al parecer la detuvieron en una protesta por el tema de Israel, pero si hay alguna figura que digas, oiga, hay que ver justo, échenle ojo a esto. Mira, no creo que va a haber, digamos, grandes figuras de la sociedad civil así como tales. Creo que, va a llamar mucho la atención, como tú dices, el último mensaje que pueda hacer
Joe Biden, hay que ver qué dicen los europeos, hay que ver qué dicen algunos otros líderes. No se piensa que va a ir Putin, porque además pues está, digamos, boletinado por la Corte Penal Internacional. Pero yo sí creo que hay que entender que el mundo, pues no es, las Naciones Unidas no es un gobierno mundial. Las Naciones Unidas es una asociación de países, es casi como decirlo, como un club para propósitos comunes. Y depende de los estados que se logren esos propósitos comunes. La organización lo que hace es tratar de encontrar las áreas comunes para avanzar en la solución de problemas globales. Y en ese sentido, yo creo que hay que esperar mucho, ver que se logren estos acuerdos que están ya planteados en la mesa. Cualquiera persona del público los puede obtener en internet metiéndose a un sitio que se llama La Cumbre del Futuro y ahí podrá leer estos 3 documentos. Entonces, o sea, el mundo avanza muy lentamente por lo que tú decías al principio. Es un contexto internacional sumamente complicado, sumamente complejo por los conflictos internacionales, por el cambio climático, por las pandemias y por los problemas que están arrastrando muchos países. Pero no hay otro mundo y no hay, si no hubiera las Naciones Unidas, pues habría que inventarlas, porque es la único que podemos hacer tal y como está actualmente el mundo, dividido en 193 países. Como decía la fabulosa Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Así que este es el mundo que tenemos. En este planeta nos tocó vivir, en efecto. Oye, embajador, te agradezco muchísimo. Vamos a visitar el sitio de la Cumbre del Futuro para ver los documentos. Gracias por esta conversación. Te mando un abrazo fuerte. Al contrario, Genaro, un abrazo de vuelta a ti y para tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Nos vemos el próximo domingo. Soy Genaro Lozano. Que tengan una gran semana y muy buena noche.